recomiendo la moneda para la próxima. Ay, juez, puta. A mí se me olvidó decirles que yo tenía un invitado. Es marica, puta. Pero ¿para qué era la cocina? ¿Para qué fuimos a comprar esa mierda? Pero para mano, sí, pero así, ¿Ustedes qué ven? ¿Quién es Heiber Pinto? Bueno, pues Heiber Pinto soy yo, realizador audiovisual. Básicamente me he especializado como guionista y como asistente de dirección en varios proyectos cinematográficos, de televisión. También he dirigido en televisión. Bueno, pues cuéntanos un poquito de tu cargo, cuéntanos un poquito. ¿Qué es el primero de dirección? ¿Qué es un primero de dirección en el medio audiovisual? Ok, sí, digamos, bueno, yo me he desempeñado mucho como primer asistente de dirección y ser primer asistente de dirección es una responsabilidad grande porque eres el planificador del proyecto, el que encuentra los diseños de producción para llevar a cabo el rodaje en tiempos, estar muy consciente de los presupuestos y estar muy consciente de los tiempos. Básicamente, los primeros asistentes de dirección que nos empezaron a enseñar esto decían que era como gerenciar una empresa desde la parte creativa, enlazándola con la parte administrativa. Digamos, nosotros los asistentes de dirección, los primeros asistentes de dirección, el oficio que tenemos es enlazar la parte creativa con la parte administrativa y que las dos cosas coincidan. Cuéntanos de esas partes administrativas y esto de lo que estás hablando. Vale, ya que lo mencionas, digamos que me parece súper valioso y viendo lo que ustedes plantean de qué pasa con los estudiantes, muchas veces cuando uno está en la escuela, y lo digo por mí mismo, porque estuve sentado ahí en la escuela, nunca se sabe para qué funciona el asistente de dirección. Y muchas veces se distrae en el camino de es el asistente del director. Y no, muchas veces lo que pasa es que trabajas mucho con el director porque tienes que trabajar y enlazar mucho toda la parte creativa que tiene el director y el fotógrafo y arte y todos los que tienen la parte conceptual. Por un lado, digamos, ese es el ala que tú traes y del otro lado viene la parte de los productores, de la parte administrativa, quiere decir los presupuestos, todo el diseño, digamos, de lo que tiene vestuario, maquillaje, arte, fotografía y todo esto lo tienes que enlazar para que coincida con el presupuesto, ¿sí? O sea, uno va pegado como de todos esos departamentos. Uno va pegado de la mano con todos los departamentos. Finalmente, eso es el asistente de dirección. Por eso muchas veces está mal pensado que es el asistente del director, porque finalmente uno es el asistente y el enlace de todo el equipo con todo el equipo. ¿Cuántos figurantes tiene un asistente de dirección o consigue un asistente de dirección por proyecto? Vale. En el celular. No, esa pregunta está buenísima por una cosa, y es que hay varios sistemas. Haciendo lo mismo que es proyectos audiovisuales, hay varios sistemas y todos los sistemas funcionan diferente. Es decir, en comerciales funciona diferente y las funciones de un asistente de dirección en comerciales son unas, que es la parte de publicidad. En la parte de televisión también existe la figura de asistente de dirección y funciona diferente. En televisión, digamos, tú tienes en el equipo de dirección está el director, después hay un director asistente, que finalmente es lo que les decía ahora cuando uno está dirigiendo en televisión también. Hay un asistente de dirección que es más encargado como del set y del llamado para el segundo asistente de dirección, y ese es otro sistema. En televisión tú tienes a un director asistente, un primero de dirección y un segundo asistente de dirección. Pero una cosa, o sea, tú dices en televisión, pero en series. En televisión me refiero a telenovelas, más a las telenovelas. Exacto. Y en series existe la serie premium, son diferentes, que son diferentes, y los procesos son diferentes y la figura funciona diferente. Se puede hablar de que el primer asistente de dirección
se distribuye en diferentes ramas según como el proyecto que Según estés el creando. proyecto, sí. Ok, eso es más o menos como para que la gente y todo, pues, Sí, todos exacto. entendamos. Porque digamos que a veces también uno en el set no se confunde, es como que uno hace un comercial, uno hace una película. A Heider Pinto como persona, personalmente. Las series Realizar, premium, ¿qué las te series gusta? premium no me pagan bien, Creo que más ¿qué? Ponerse bravo, no, mentira, no, pero vea, vale, Esto yo lo cuidado. Es hago que, con pasión, hijo de puta, porque quiero. es que Donde hay las billete. series premium empezaron a adaptar y trajeron el método de las películas. Entonces tú haces una serie premium y para responder lo que decía Páez ahora, una serie premium está basada en las películas y ahora las series entre más grandes pues tú necesitas un club más grande. Sí, o sea, es decir, Tener más esclavos ahí para ver, marica, tráigame tal cosa. que no son esclavos, Páez, que no son esclavos porque cada uno tiene una función. Y como cada uno tiene una función, pues, cuidado, esto es una frase que yo le digo a los productores muchísimo. Especialmente a uno que llama Pepino cuando empieza, venga, bajemos ese Oiga, ese presupuesto, marica ¿para sí qué que no, trae no, tantos asistentes? Y este man, entonces este productor le dice a uno, venga, hay que bajar los presupuestos, ¿para qué tanta gente? Y uno dice, vea, si uno no nos necesitara a todo el mundo que viene ahí, te lo juro que no los contratan, es porque cada uno viene con una tarea. Entonces, finalmente hay series muy grandes donde tú necesitas un equipo grande, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa en televisión? Voy a poner una diferencia grande entre la televisión tradicional, de televisión abierta, que está más enlazada a las series que son telenovelas, donde existe el planner. En las series premium, como en las películas, no existe el planner, existe el primero dirección. Por eso gerencia esa parte que es el tiempo. ¿Cuánto tiempo nos va a tardar hacer este proyecto? Si digamos, primero tú lo montas como un plan ideal, diciendo, no, me voy a demorar 20 semanas o 30 o 10 o 5, y después viene el producto y te dice, bueno, como eso tiene que coincidir con el presupuesto, tenemos plata para tanto tiempo. ¿Qué podemos hacer para que eso se logre? Y empiezas a encontrar maneras y métodos. Entonces, claro, la diferencia grande entre el primero dirección de telenovela o televisión abierta y el de series premium o películas es básicamente que el plan de rodaje y ese cargo de dirección y el enlace existe. En telenovelas como tal no existe tanto porque tú estás más con el día a día del rodaje. Quien diseña en la televisión más eso es el productor y el planner. Sí, pero a veces hay planner que son más perdidos que... Pero venga, No sé, no opino de eso. No. Pero antes de eso. A mí me han tocado todos buenos. A mí me han tocado... Oiga, la ¿Qué es un verdad. planner? ¿Qué es un planner? ¿Qué es un planner resumidamente así rápidamente? ¿Qué es un planner para la gente? El planner es el encargado de armar el plan de rodaje y ejecutar los tiempos de los actores y el tiempo que también tarda el proyecto en realizarse. Y es la persona que diseña de qué manera le conviene más a la producción filmar, ¿sí? Es como básicamente eso en televisión. Y entonces ese planner de televisión no está nunca al set, digamos, el set no es su parte. Un primero dirección que hace el plan, después de tener el plan, tiene que salir y frentearlo en el set para decir, esto se podía hacer y se hizo. Pero digamos que ya en el set para Heiber es más relajado porque es que, o sea, usted es así como que veo el de cámara, organice, producción, No. traigan esa pues es que le Le voy a tocó decir bailar que con la eso, más bonita. le voy a decir que eso es pasea un a todo el gran mundo y mito. pasea a todo el Le voy a decir que eso es un gran mito. Yo decía como, uy, yo quiero ser como Heiber porque puedo regañar a todo el mundo y No. todo el mundo me corre, tráigame Hombre, eso. yo no he regañado al primero. Es que que usted aparezca regaña, el primero usted que yo he regañó, no sé, regañado. usted regañó, que están diciendo por No, ahí que no, regañó, no, que sí. regañó. A mí me Hay un parece- productor llamado Pepino. Pero no, vea. Marica, es que el set es una presión muy reputada. El set, pero no, mira, el set es como cuando entras a una olla express. ¿Me entiendes? Y muchas ¿Por qué? personas no entienden la presión que tú estás teniendo ahí. Y les voy a explicar por qué es la presión. La presión cuando tú haces estas series premium o películas es que tú diseñaste eso. Tuviste mucho tiempo de preproducción Sí, señor. y tienes que salir a responder por lo que planeaste. Entonces, cuando el equipo no está entendiendo que es una dinámica que se planeó así porque es la plata para lo que alcanza,
que yo lo relaciono siempre con hacer mercado. Cuando usted va a hacer mercado, usted no tiene un presupuesto tan abierto. Usted dice, bueno, voy a mercar y me llevo esto, esto y esto. Tanto, claro. Pasa lo mismo con el rodaje. En realidad pasa lo mismo con el rodaje. ¿Es en qué me va a gastar la plata? Pues la producción en qué se va a gastar la plata y que eso tenga valores de producción en el cuadro, no atrás del cuadro. ¿Cuáles son los valores de producción? Los valores de producción están mucho en los actores. ¿Cómo se generan, digamos, cómo llegas tú a una preproducción y dices necesitamos esto, digamos tú te encargas también de eso? No, porque más que decir que necesitamos porque yo lo requiera como tal, es coger y enlazar a todo el equipo en sus necesidades y llevarlas a la producción, para que la producción diga qué cosas son valiosas para ellos también y qué cosas podríamos omitir, pero que, digamos, yo siempre he dicho que el valor de producción más alto que tiene cualquier obra es los actores, porque la gente lo que ve es la actuación, la gente lo que ve es las historias. Entonces, y para mí el guión siempre es como la parte que tiene que cuidar. Es decir, cuando yo cojo un guión como asistente de dirección, sé que lo que tengo que cuidar es el guión, primero que todo. Después tienes que cuidar, sí, un elenco y tienes que cuidar un equipo. Y esas tres suman el mismo porcentaje. Finalmente, a ti cuando te entregan este cargo, y eso es lo que uno tiene que prever mucho como asistente de dirección, para que personas como Páez que piensan que uno regaña y pide, no, tráigame una agüita y llega, no, porque uno lo que tiene que enlazar es mucho el equipo y que el equipo esté bien y que todo el mundo esté bien y que la pasemos bien. A ti te entregan un equipo por cierto tiempo que tú tienes que cuidar también, y por eso mismo cuando planeas tienes que prever muchas cosas. Tú estás leyendo problemas, dificultades que puedas tener y tienes que saber en cuánto tiempo lo puedes resolver o cómo, y que el equipo entienda y te ayude. Finalmente, y esto es una confesión ahí, finalmente uno no hace nada, lo hace el equipo, pero el equipo necesita información que uno tiene para distribuirle para que todo el mundo lo haga. Que los tiempos reales y que todo salga bien y que nadie se te enferme y eso. ¿Qué pasaba, digamos, cuando llega un rodaje con COVID y a tu protagonista le da COVID y no puede rodar ese día? ¿Qué pasa con tu plan de rodaje o qué pasa con tu día a día de rodaje? Cancelemos. Pasa. Páez, no lo van a dejar producir así. No, mira, ¿qué no? es difícil porque además empezó a pasar mucho. Eso se nos volvió la manera de hacer este negocio. No hay de excusarse uno. Uy, yo no le tengo COVID. Yo hoy no vengo porque estoy con gripa. Es difícil porque obviamente tú tienes planeado todo y tú quieres que lo planeado no se mueva. Pero eso ya no pasa. Lo que planeas se mueve. Yo vengo de una escuela que agradezco un montón por una persona que de verdad fue como muy importante en mi proceso de profesional, y es que con Trompetero, cuando empezamos a hacer películas juntos, siempre nos encontramos con una frase que coincidimos, y era que nosotros teníamos que preparar y preproducir para poder improvisar. Si tú tienes algo preparado y preproducido, puedes improvisar, porque no estás improvisando en el caos, sino que ya sabes, ¿sí me entiendes? Sino que ya sabes y encuentras ciertas maneras de decir, bueno, listo, como ya tengo tal bloque y en ese no está ese actor, me traigo eso para acá. Y entonces movámonos así, pero claro, como el imprevisto estuvo, es que son diferentes imprevistos. Si el imprevisto tú te levantas a las 4 de la mañana y te lo encuentras que la persona está enferma, pues tienes que reaccionar, pero tu reacción se vuelve de tiempo. Y tú ya sabes que un bloque completo que tenías ya no lo puedes reemplazar, pero sí puedes recuperar ciertas escenas, por lo menos recuperas mediodía. Okay. La otra cosa es, si lo sabes el día anterior, no lo deja descansar a uno pensando, es que no, ese dice enfermo el actor, nos vamos y ver, no hay que solucionar. Pero cuando ya había destapado la primer pola. Cuando el problema está antes de dormir, pues antes de dormir tienes que solucionar cuál es el problema. Y como lo puedes solucionar, pues finalmente vas a poder rescatar el bloque completo. Solo usted camella 24 horas.
Pues no es que camelle 24 horas, para Bueno, eso hay más equipo. 22. Pero por eso tú tienes que tener un equipo. Es que esa es la base. Yo sí parto de que Dígaselo allá a el los equipo, productores. pero el equipo, pero no, pero en serio, vean, el equipo de uno es el que lo deja dormir a uno tranquilo. Cuando tú no tienes un equipo que te deja dormir tranquilo, vas a trabajar 24 horas y los domingos y todo. Pero cuando tú tienes un equipo y tienes una persona atrás, que digamos en este caso para mí son los segundos de dirección, para mí son fundamentales en mi vida, es como que esas personas te dejan dormir porque ellos también cuando vienen con el problema traen 3 soluciones y entonces la decisión se vuelve más cerquita. Obviamente en esto también entra el productor, entra el director, porque el caos es caos y les va a afectar a todos. ¿Qué pasa cuando tienes que improvisar? Pues tienes que llamar a todo el mundo para saber si tienes lo que quieres hacer y lo tienes para mañana. Ves, coges todo, lees el guión y dices, o sea, ustedes tienen presupuestado que eso llega a pasar. Puede pasar un caos en la mitad de la nada, puede que unas Claro, cosas mira. caigan en un helicóptero. No, Sí, nos vayamos a algo trágico. pues mira, pasa muchas cosas y es que nosotros lo llamamos en el medio. Nosotros lo llamamos en el medio los cover set. O Ok. sea, cuando tú estás planeando tienes que empezar a entender cuál es tu cover set. Sí, o sea, cover set, para lo que me decías de personas que no están en el medio, quiere decir cuál es mi plan B en el plan si esto me pasa. Ok. Si a mí se me enferma tal, puedo reaccionar con tal, pero si me Tener un llueve plan en B tal para lado, grabar, para rodar. pero si me llueve en tal lado, tengo cómo reaccionar a tal. Pero como digamos que cuando tú estás montando el plan, el tema con los actores y con las cosas y con todo el mundo empiezas a verse, no, este día te entregan esta locación porque tiene una construcción, o este día tienen ambientación, o ta. Tú vas sabiendo todo eso, pues tú ya sabes qué cosas podrías hacer y qué cosas no. Y esos manes de arte Pero a siempre se todos- demoran, ¿no? Pero a todos le tienes que generar un poquito de cover set. Sí, o sea, es decir, tú por locación tienes que saber si me pasa esto, cómo me puedo mover. Oiga, yo quiero que me cuente cuál ha sido así su mejor proyecto. El proyecto así que puta, este proyecto lo hice con amor. Pero sí, el proyecto Es que sí me parece sí, muy valioso y proyectos. yo creo que para mí el olvido que seremos me cambió mucho como persona Que era que una y como serie- realizador. Una Una gran película. película. Es una gran película. Me cambió mucho en mi manera de pensar por encontrarme una persona como Fernando Trueba, tan maduro, tan noble, tan ser humano y tan director. Pero ¿Saben? este man lo planteaba primero desde el ser humano. Entonces, siendo persona con con todo el mundo, mira, Trueba se levantaba desde el monitor que podía estar a 3 cuadras y venía caminando a buscar a la persona con la que quería hablar. Si quería hablar con alguien de vestuario, buscaba a alguien de vestuario y le hablaba a esa persona. Si quería a alguien de sonido, buscaba a la persona de sonido y le hablaba. Si quería decirle algo al actor, iba hasta allá y se lo decía. Y por ejemplo, cuando quería hablar algo conmigo, como ven, quiero hacer tal cosa y tal cosa, venía hasta acá. Entonces, encontrarse esa nobleza en un director como Trueba, con ese nivel tan alto que tenía, yo dije, mierda, de verdad nosotros la estamos cagando y tenemos que ser personas. Pero yo he conocido directores colombianos que Pásenme ponen los un camarones. tollback en Pásenme el los set camarones. para decir Pero vea, padre, son métodos. Y dentro de los métodos, uno cuando entra a eso, finalmente tú tienes que empezar a leer a los directores y a todas las personas del equipo, porque todas las personas del equipo son creativas y para eso las contratan, ¿entiendes? Las contratan es para que sean creativas y que lo monten de esa manera. Entonces, yo sí creo que es importante entender las necesidades del equipo, porque eso también te va a generar cómo empiezas a tener relación con ellos. Lo bonito, Tiene una muchas anécdota mala, veces. así un fiasco, una vaina, un chicharro. No, mira, uy, jueputa, si hay me proyectos pasó que yo he dicho en mi vida que no he querido hacer. Sí. Sí. ¿Te Y lees el guión básicamente, o sin leerte el guión? no, hechos, o sea, en los que he ok. trabajado. He hecho proyectos en los que después he dicho como, miércoles, este proyecto hubiese preferido no hacerlo. Y hay un par, digamos, y hay un par que en realidad me he dicho como no he querido hacerlo por una razón, y es porque o me ha roto relaciones con amigos, Ok. o al final de todo digo, miércoles, no valió la pena y no me movió como persona. Porque finalmente los proyectos te van transformando como persona. Y yo creo en la catarsis de los proyectos. Es decir, cuando serio? tú empiezas a hacer un proyecto, tienes que saber de qué tipo de proyecto, porque tu vida se vuelve ese proyecto. ¿Qué le falta al cine
bueno, a la televisión o bueno, a todo en Colombia para hacer mejor, para mejorar, para... Yo creo que igual hemos crecido como putas desde los 2000, que fue cuando se empezó a hacer muchas películas y se empezó a filmar mucho y llegaron los service, nos transformaron la manera de hacer televisión también, de hacer series premium, pero también de hacer cine. Pero, ¿qué nos falta a nosotros? Mucho, hombre, yo creo que también nos falta mucha nobleza, ¿me entiendes? O sea, pero no digo en Colombia, sino muchas veces a nivel mundial también, porque nosotros tenemos que entender que hacemos un oficio. Nosotros no podemos endiosarnos con este oficio. Es muy cierto, eso es ¿Entiendes? una palabra muy bonita, es una cosa muy linda. Y pues, pucha, cuando nosotros entendamos que esto tiene que ver con los seres humanos, que esto tiene que ver que tenemos que pensar desde la señora que se tuvo que levantar a las 3 de la mañana para llegar a las 5 de la mañana al set, para que tú puedas tener comida a las 6 de la mañana y tú llegues y le digas a la persona, hey, gracias porque estos huevitos están ricos. Uy, O pero es que hay unos emputarse huevos que porque se dan o sea, ganas de ver, ¿no? Hay unos huevos que uno dice, uy, no, pero hay unos huevones que se dan más garra. Yo creo que si encontramos la nobleza de los seres humanos y todos pensamos en el otro y no solamente juzgamos que el otro pide o que el otro necesita. Muchas veces la gente está pidiendo porque lo necesita para lograr su trabajo. Y pues digamos que también sabemos que hacemos un trabajo que muy en el fondo es muy egoísta, ¿no? Porque todo el mundo lo que quiere es que su trabajo salga bien. Y finalmente uno lo que necesita es que el trabajo, el primero está en dirección, lo que necesita es que el trabajo de todos salga bien para que uno pueda entregar esto diciendo, mira, aquí está el proyecto en el tiempo que dijimos y está divino. Gracias, No, nos pues, vemos. ese miedo que uno le tiene como- Es que mi abuelita se mandó unas preguntas. No, siempre la abuelita. Desde que no sea como la pregunta que me hicieron una vez una abuelita de alguien y me dijo, oye, si la novela que estás haciendo dura 1 hora al aire, ¿qué haces el resto del día? Eso lo preguntaría a la abuelita de padre. Sí. No, pero espere que Oiga, ¿qué tan cierto es que los hinchas del Santa Fe no son hinchas sino creyentes? Hombre, se metió en un tema duro. No, pero vea, uno es hincha de Santa Fe, vea, uno es hincha de Santa Fe por ¿Qué? convicción, No, yo también por soy de Santa familia, Fe. por descendencia, porque de verdad, en la época que nosotros crecimos en los 90, pues todo el mundo sería hincha de Nacional, que se ganaba todo, pero no voy a hablar de cómo se lo ganaron, ¿no? O sea, eso es otro tema y no me voy a meter con los hinchas de Nacional. Pero sí es muy creyente, pero tiene que haber un amor muy grande también. Porque los otros que no se volvieron hinchas de Nacional, se volvieron hinchas del América, porque era que ganaba todo. Entonces se volvieron como, no importa dónde soy, pero soy hincha del América. No conocen Cali ni en fotos. Exacto. Pero no voy a decir que Pepino es así, pero... Oye, hey, una pregunta. Ya pasemos un poco del cine y de la cosa. Sí, vayámonos un poco fuera allá, Sí. es verdad. ¿De dónde? fuera allá. Vayámonos un poco del cine y de todo. ¿Quién es Heiber Pinto fuera del set cuando se quita esa posición de Cuando se quita el perro radio. asistente? Cuando se quita el personaje. Sí. Cuando se quita el radio, cuando se quita Cuando el radio. sales de tu personaje. ¿Quién es Allá Heiber en la Pinto? casa de todo. Hombre. Hija, la niña Pura- está llorando. Hombre, ¿quién es? Pura nobleza, weón. Un ser que hace caso. Un Tiene ser esposa y de hija. los domingos. Yo trabajo de lunes a sábado para el domingo poder trabajar en mi casa, weón. Pero cuéntenos un poco. Si llega a la casa y la esposa No, pero es la mira, que tiene no, pero- bonito caseo. Pero sí soy. No, pero vea. Vamos, no soy rumbero de fiesta, de salir como los fines de semana y eso. La verdad me gusta estar mucho en la casa, ¿saben? Eso nos pasa mucho. Sí, sí, sí. cineastas. Pero no, soy. Y de hecho, por ejemplo, pasa muchas veces que hay fiestas del medio y todo y tal, y voy a muy pocas en realidad. Pero no porque no quiera o porque nada distinto a. Prefiero descansar. Sí, o sea, Claro. me gusta descansar. Claro. Necesito descansar. Porque en realidad, como les decía cuando les hablaba de la olla a presión, si hay mucha presión, muchas veces y muchos días estás ahí en presión, pero pues tienes que irlo llevando y manejando y descansar,
Porque cuando no descansas, empiezas a enloquecer. Y cuando enloqueces, empiezas a ser histérico. Y es muy fácil, como primera dirección, entrar en histerias. Y eso es lo que más tienes que cuidar. Ya uno va estando más viejo y se va cuidando más de entrar en pocas histerias, ojalá las mínimas. Ok, bueno, ¿y lo logras? ¿Lo Eso- logras todos pero los eso- domingos? ¿O pero lo eso logras se en lo todos da- los proyectos? O sea, si dejas el camello en el camello y casa, porque Sí, obviamente hay días de mucha presión y tú llegas con la presión a la casa y pues también para la familia es una mierda pues tener que cargar con eso, y por eso también a nivel familiar uno agradece mucho a la persona que lo acompaña, porque para uno ser el profesional que sea necesita que la mujer de uno, en este caso Juanita, me acompañe y siempre está conmigo, y normalmente va conmigo como a casi todo, ¿me entiendes? Venga, no es difícil tener una relación en este medio audiovisual. Pues claro que es difícil, es muy difícil, marica, es muy difícil, pero creo que eso lo... extras picándole. Hombre, a mí no me pasa eso. Ese es el que manda, ese es el que manda. O hasta uno. Ese me hace actriz. Usted tiene una película, ¿no? Cuéntenos un poco de lo Sí. que es esa Yo película. tengo y una demás. película. O sea, la hizo usted, la escribió todo. No, mira, esta película surgió de una manera. Yo escribí una película que se llama Perros. Pero, Yo escribí una película que se llama Perros hace unos años y la escribí con trompetero. Cuando escribimos la película la protagonizó John Leguizamo. Fue una película que le fue muy bien en festivales, pero no fue una película comercial de cine. Digamos que fue una película demasiado independiente. Esa película la escribí con trompetero, pero digamos la primera versión arranqué escribiéndola yo, después entró otras personas, nos asesoraron un montón, después Harold fue a España, escribió esta película con el fondo de la Carolina, después hicimos otra versión juntos, y mientras eso estaba pasando, trompetero escribió una película que se llama Volar. Ok, en la cual Volar, también trabajaste. Y Volar es la película del guión que él me dio para que yo dirigiera. La película es una cosa muy narrada de mi alma por el momento que tenía en mi vida en ese momento. ¿qué pasaba? Cosas, hombre, que no hay que llegar allá, pero Es que a mí pero- a veces pero- me siento como haciendo la red. pero En adelante vamos a preguntar de qué consta la pinta. No nos desviemos. pero digamos, Volar tiene un fondo, y es que habla de la soledad y el abandono, que no tiene nada que ver con la plata ni la clase social. De hecho, en la película hay clases sociales. Ok. Sí, o sea, hay clases sociales demostrando que muchas personas, que son las personas que uno va tan ciego en la vida y tan rápido, que son las personas que no es. Sí, las personas invisibles que yo llamo. Pero no tiene que ver con la plata. Tiene que ver más con cosas emocionales, porque el abandono no tiene que ver solo con la plata, sino tiene que ver con la parte espiritual. Ok. ¿Quién te motivó a ti a llegar a donde estás? Te metiste en una fibra muy tesa. Le tocamos, Me le tocamos pego. ahí. Ni con Yo empiezo a estudiar cine en una universidad muy reconocida. Yo empiezo a estudiar en esta universidad A ver si nos da una beca. y yo empiezo a notar que era una universidad donde uno veía materias pero no hacía cine. Y yo voy a un festival que se llama Los Césares, que todavía existe, es un festival universitario, y conozco unas personas maravillosas. Conozco a Guillermo Calle, a Carlos Sánchez y a Felipe Aljure en ese momento, pero conozco a Guillermo Calle, que fue una persona demasiado especial en mi vida, y ellos allá en ese festival me ganó una vaina que se llama el Premio del Público con el cortometraje que había llevado, y en la noche de finalización del festival, Guillermo me dice: oiga, nosotros tenemos una escuela en Bogotá que se llama Lumière, vaya Chino y miremos, porque si usted tiene proyectos, nosotros podemos ver si le ponemos equipos para que ruede. Ok, chévere. Yo voy a esta escuela y me enamoro de esa escuela como escuela. Me salgo de esa universidad famosa y me paso a esta escuela a estudiar cine y a hacer, no, cero. Así los papás. Guerrero. Hombre, no le voy a contar mi historia, pero... Le vamos a pagar otra universidad. No, pero entonces voy a la Lumière porque yo dije, ahí, estos son los manes que hacen cine. Guillermo Calle había sido el productor de Rodrigo de Visa USA y de muchas películas. En la época de Focine,
que eran los 80s y 90s, Guillermo Calle era el productor de todas esas películas. Era un productor muy importante. Yo entro a estudiar cine en la Lumière y llevaba 2 semestres estudiando ahí. Guillermo se vuelve mi profesor de guión y Guillermo me dice, Chino, le gustaría venir a estudiar. Les llevaba muy poquito, tenía 17 años. Escribí conmigo una película y escribimos El Arriero. Esa 17, esa fue mi primera película. Yo les dije que no Y estábamos con nos demoramos Yo a los 5 años 17 escribiendo. Lo que hacía era firmar observador. Empiezo a escribir con Guillermo Calle El Arriero. Nos demoramos 5 o 6 años escribiendo, fue el proceso. Después ya yo me gradúo, teníamos esta película, la íbamos a hacer, íbamos a filmar y tal. Y pues después entró RCN Cine, filmamos porque entraron y digamos que llegó la ley de cine y eso nos ayudó un montón. Y yo empiezo a escribir con Guillermo varias cosas y entro al medio, porque yo después del Arriero voy y busco a Trompetero. Llego a la oficina del man y le digo, Titi, mucho gusto, soy Heiber Pinto y quiero hacer películas con usted, porque el man había hecho una película que se llamaba Riverside, donde se había visto todo Nueva York, toda la No película, había alguien bueno para buscar en y nosotros... No, mentira. Ese man es un crack. Harold es crack. Harold es Ese crack. man hace parte de la historia del cine. Ojalá que Sí. Harold algún día esté sentado y nos explique muchas Va a cosas. venir, se los Sí, da, sí. porque Pues, ojalá. yo creo que es el Ojalá. man de más visión, junto a Dago, de más visión para producir en Colombia. O sea, ese man tiene una visión muy grande para hacer este negocio. Sí. Pero además, voy y busco a Harold porque él había hecho Riverside, nosotros habíamos hecho El Arriero. Y yo voy a un conversatorio de Harold y Harold dice, yo rodé con $100,000 y nosotros habíamos rodado con $1,500,000 y Madrid se veía 10 minutos y este man se le veía a Nueva York toda la película. Y yo dije, este man tiene un cuento ahí muy grande y tiene una manera de verlo. Fui, lo busqué, hicimos muchas películas juntos, él me lleva después a Dago y por eso son como, les hablo de esto porque fue como mi carrera. Yo llego a Trompetero, el man me abre la puerta, llego con él a Dago, estoy en la casa de Dago unos años y les agradezco un montón. Después vuelvo a Dago para el olvido que seremos, Que es porque una había gran estado, película, es porque una había estado en bestia de película, esa casa. Fue Y putazo. May me invita, e Iván García me invitan para conocer a Trueba y finalmente nos conocimos, chuchuchun y se dio. Pero ese fue mi camino en realidad. Pero, ¿por qué les decía lo de la fibra? Porque claro, Memo, que había sido es mi papá cinematográficamente, que me metió en este negocio y el que me impulsó todo el tiempo, él murió en el 2011 y pues fue una muerte que me pegó bastante heavy. Ok. Regálele un consejo a la gente que está estudiando cine, a la gente que quiere hacer esta vaina, a la gente que quiere seguir. No lo hagan. no lo Y hagan. siempre- Por favor, Heiber, míranos hasta acá, malditos. Que no haya Pues nada, vea, que eso es competencia. Yo hoy por hoy pienso una cosa que les voy a decir porque me cambió la vida del olvido que seremos. Cuando yo estaba en la escuela estudiando cine, escribía ensayos de películas que había hecho Fernando Trueba, que era La niña de tus ojos, que me fascinaba, y Belle Époque. Digamos que eran como las 2 películas que yo vi de él y me dejó muy tocado porque eran peliculazas. Después trabajar con él, yo dije, pues puta, es que lo que vale en este negocio es soñar. Sueñe grande, marica, sueñe grande. No importa si no llega, pero por lo menos si se lo soñó y le llega, le cabe en las manos. Y mire qué hace con eso, ¿no? Yo creo que en este negocio la única vaina que existe es soñar, man. ¿Cómo va tu sueño? Soñar. Mi sueño va en un camino, obviamente, no he llegado a donde quiero llegar, eso es claro, porque cuando uno llega a donde quiere llegar ya se tiene que apagar, ya lo hizo, ya lo logró, ya, chao. Pero mi sueño sí es empezar a producir para mí mismo, pudiendo hacer mis películas y mis obras, obviamente como lo soñamos todos. Pero el camino también, muchas veces cuando he estado ahí ya, por ejemplo, que les decía ahora, y uno está ahí ya dirigiendo y y la vida te da un revés de decir, mira, ten este proyecto, que no es un revés, sino volver y aprender otras cosas como está evolucionando el medio a hoy. Uno dice, mierda, no, estaba bueno conocer este camino porque esto me va a evolucionar en el momento que pase. Y sí creo que hay una cosa en la vida que también lo hago como crítica para mí mismo, pero los que lo tomen, y es que aparte de soñar,
tienes que ir tomando decisiones. Ok. Y muchas veces las decisiones, Tiempo no se puede. y muchas veces las decisiones tienen que ser no voy por plata, sino voy por el sueño. Y muchas veces no coinciden. Normalmente no coincide la plata con el sueño. Entonces tienes que ir, Claro. entonces tienes que ir guerreándola, pero yo sí creo que cuando tú generas un proyecto y te lo sueñas, se te empieza. Ok. Entonces, en resumen, el consejo es, chicos, Hay que sueñen. soñar. Estamos con un Es grande. verdad, es que soñar y hay muchas vainas que. Verlo lo que están haciendo Sueñen, ustedes. pero yo Ustedes sueño esta vaina se lo soñaron y van. Bueno. La van a pegar. No, pues Así va a ser, así va a ser. Bien, bien. Muchas gracias. Muchas gracias. David, y de verdad es un honor tenerlo acá. Aquí. Muy bien. ¡Bravo! Sí, un aplauso, Heiber, con eso puede ser. Muchas gracias por todo, gracias. Gracias.